¿Qué entienden ustedes por discurso? ¿Qué han escuchado? ¿Qué entienden ustedes por esa palabra? Vale. Como una charla que siempre tiene un tema, por lo general son políticos o cosas, por lo general de liderazgo. Ok. Vivian, ¿qué entiendes por discurso? Como una charla que se quiere dar Mm, al público. Como una exposición a un público, bien. Valentina, Murillo. Es como una exposición mm, sobre algún tema. Bueno, muy bien. Pues todos tienen razón y no tienen razón. Digamos que así por lo general se ha entendido. Sin embargo, en tiempos más recientes se entiende, o sea, desde una visión clásica, sí. En la antigua Grecia y en Roma el discurso se veía principalmente desde ese punto de vista. Desde alguien que presentaba un tema frente a un auditorio y como me decía José, mm, era, era también, o sea, se entendía también desde el punto de vista de una persona que estaba frente a un público como un político con la intención de convencerlos, ¿sí? Por eso se habla mucho del discurso en cuanto a los políticos, ¿sí? O en cuanto a o al vendedor que va a su casa y se trata de vender eso. Y no es que no lo sea, pero, y de hecho es una forma que se tomó de esa época para entender en qué consiste el discurso. Pero hoy, perdón, pero hoy por hoy se entiende de una forma un poco más compleja. ¿En qué sentido? En que ya no solamente hablamos de discurso de algo que yo expongo hacia otras personas o algo sino que entiendo el discurso como esa expresión, como esa construcción de ¿se acuerdan cuando vimos lo que era la intención comunicativa? Que por ahí lo vimos en un taller. Entonces, digamos que el discurso se entiende como la construcción de un mensaje con una finalidad comunicativa, con una intención. ¿Listo? Con, y pues con una forma de construcción para dirigir esa intención. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda? No, señor. Listo. Entonces, bueno, ¿qué características tiene? Uy, no sé por qué le puse esa tilde, qué horror, qué pena con ustedes. Es ahí. El discurso es una organización más allá de la frase. ¿Qué quiere decir eso? Que uno generalmente pues entiende que una oración tiene sentido, que una oración tiene significado, que una frase pues yo la construyo tratando de organizar las cosas para comunicar un mensaje. Y sí, eso es el punto. Pero, ¿a qué quiere decir con que va más allá de la frase? Aunque su comprensión refiere a una situación y a un entendimiento particular de acuerdo a un contexto. Eso suena rarísimo, pero digamos que si usted ve un loguito con un cigarrillo y una tachada, ¿qué quiere decir eso? Que no se debe fumar, ¿sí? Entonces, sin siquiera expresar, incluso a través de un icono, de un signo visual, pues se puede interpretar o sea, digamos que tenemos mecanismos para entender eso, más allá de lo que tiene que ver con el significado puntual de las palabras o de lo que nos comunican de forma directa. ¿Listo? Entonces, digamos, esto tiene que ver un poco con lo que viene a continuación, uno que viene ahí, que el discurso está contextualizado. Listo. ¿Alguna pregunta de este?
¿Muy confuso? No, profe. ¿No? Listo. El discurso está orientado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que siempre que se emite de parte de alguien un mensaje, ¿sí? Entonces, tiene una finalidad, tiene un objetivo y también está dirigido a determinado grupo de personas. ¿Listo? Entonces, digamos, por ejemplo, un mensaje en un periódico está orientado para que sea entendido desde una persona muy culta hasta una persona que apenas sabe leer y escribir. Debe ser comprensible para los dos y debe comprender la información para los dos. Y no se tiene que ver con que está orientado, en que está dirigido desde una intención. ¿M? Y también propone transmitir un mensaje particular, ¿no? Si usted tiene una opinión determinada, por ejemplo, un artículo de opinión, tiene una dirección determinada. ¿Listo? El discurso es una, el discurso es una forma de acción. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos que, mm, bueno, esto va a sonar un poco loco, ¿no? Pero, de alguna manera, el mundo, las personas los construimos a partir de palabras. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros a partir de las palabras le damos propiedad a las cosas. ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, una persona cuando emite un mensaje desde su posición de abogado, si usted le llega una firma de un abogado porque lo están demandando, pues esa firma por sí misma no significaría nada, ¿sí? Pero como él tiene desde su lugar para hablar, ¿sí? Tiene la tarjeta profesional de un abogado, usted se preocupa, ¿cierto? Porque pues digamos que el tipo tiene un título y a partir de esa posición, digamos que su mensaje ejerce una acción sobre ti, más allá de que te convenza o no te convence. Entonces, digamos que esto es para explicar que el lenguaje construye determinadas realidades, ¿no? Él no nació siendo abogado, sino que a partir de ciertas condiciones se hizo abogado y tiene algo que lo cataloga como tal. ¿Sí me hago entender o este sí no mucho? Sí, sí, profe. ¿Sí? Listo, listo. El discurso es interactivo. Entonces, em, en primer lugar, está diseñado para que tenga una posible respuesta, pero además, em, pero además mm, tiene que ver con el hecho de que digamos que uno mira con quién habla para comunicarse y con quién expresa sus mensajes al momento de elaborar un mensaje o de comunicarse. Entonces, en eso tiene que ver con que es interactivo. Lo que estamos haciendo es, por ejemplo, mi discurso es interactivo en este momento porque, pues, digamos que para brindarles esta información, pues yo miré cuál era la información más pertinente mirando quiénes son ustedes. Y bueno, y también espero como una respuesta dentro de esa dinámica. ¿Sí? ¿Listo? El discurso está contextualizado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes, por ejemplo, para entender un mensaje en el sentido del discurso, está rodeado de un contexto que permite su comprensión. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven un meme, digamos, o algo, o por ejemplo los memes, son referencias muy particulares de situaciones o de... Sí, sí, por ejemplo yo pongo un meme de Los Simpsons, pero yo nunca en la vida he visto Los Simpsons, pues no voy a entender ese meme difícilmente. O de pronto entiendo parte, pero lo entiendo mejor si he visto Los Simpsons. ¿Sí me hago entender? Entonces, ese contexto es el que me permite comprender ese mensaje, porque alrededor de él es que fue construido, ¿sí? Y por lo mismo de que está contextualizado, el discurso está tomado en un interdiscurso. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tomo cosas para enviar un mensaje, por ejemplo, sigamos con el ejemplo del meme. Yo pongo el meme, un meme de los Simpsons, ¿sí? Entonces pongo el meme de los Simpsons para lanzar un mensaje sobre un contenido político. Entonces, ¿qué pasa? Las dos
tanto el hecho de que el meme sea tanto el hecho de que los dos son contextos diferentes y entre ambos yo estoy armando ese mensaje, entonces quiere decir que para armar un discurso generalmente el discurso está elaborado y construido de muchas piezas de otros discursos. ¿Listo? Porque es bastante dinámico. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vivian, ¿qué entiendes por contexto? Sí, Ash, lo siento. ¿Qué entiendes por contexto? ¿Qué entiendes por contexto? Valentina, Nieto, ¿qué entiendes por contexto? Profe, pues algo que ocurre alrededor de un hecho, no sé. Ajá, es más o menos eso es lo que exactamente. Entonces el contexto es precisamente lo que rodea, en el caso del discurso, sí, pero en general el contexto es algo que rodea algo, es un conjunto de circunstancias que influyen en algo, ¿sí? ¿Mm? Por ejemplo, algo que es de un contexto, el frío, digamos, el frío hace parte de un contexto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted va a comprar ropa en Europa, digamos, que tiene estaciones, y si va a comprar ropa en, no sé, en octubre, pues difícil que usted pueda vender bermudas en esa época porque el contexto, pues, tiene una circunstancia que lo determina, que es que la gente, pues, en esa época quiere abrigarse, ¿sí? Entonces, pues, será más probable que las tiendas de ropa, pues, se acojan a esa temporada de invierno, por ejemplo, es por un pequeño ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí. Entonces, un catálogo de venta, que también sería, por ejemplo, un discurso, estaría adecuado a esa situación particular. ¿Listo? José, ¿entendiste qué es el hecho de que el discurso está tomado en un interdiscurso? En, sí, ¿Qué entendiste? pues que el discurso es tomado por ciertas medidas o dependiendo de un tema. O sea, cada discurso puede tener su tema, pero siempre son a un método que sea para dar apoyo y lograr la finalidad de la persona que lo está dando, o porque no exactamente puede ser una persona, también puede ser un grupo social o cualquier entidad desconocida que simplemente deja, como se explica, un logotipo o sonidos Ujú. que ya los clasifican con eso. Ok, sí, bueno, estás bien. Bueno, lo del método, sí, bueno, sí. Digamos que mm, a lo que me refiero es a que vas bien, pero digamos que, a ver, para que puedas decirlo un poco más sencillo. Para construir un discurso, uno generalmente se vale de muchos otros discursos, ¿sí? Entonces, digamos que uno es como las expresiones, cada discurso siempre es una amalgama de otros, es como una colcha de retazos de otros, ¿sí? Entonces, digamos que, y hasta uno mismo, porque digamos que el discurso no solo hay que verlo como desde la dinámica de no sé, de lo que yo expongo en una situación seria, sino que también en un lenguaje informal, digamos, yo también tengo un discurso, porque tengo siempre un propósito a la hora de comunicarme. ¿M? Entonces, el discurso que yo produzco, pues digamos que siempre está tomado de varios discursos, porque yo he tenido diferentes
experiencias para formar lo que soy y lo que pienso, ¿sí? Entonces mis esquemas de ideas se expresan tomados de otros discursos. ¿Listo? Listo, Sí. listo. Entonces, y lo último que vamos a ver el día de hoy es la diferenciación entre texto, enunciación y enunciado. Entonces, enunciado, unidad elemental de comunicación verbal. El enunciado, digamos que es como todo aquello que comunica algo, ¿sí? Entonces, pero es como una unidad, no es exactamente una oración porque tiene un sentido más comunicativo. La oración está más ligada al hecho de, digamos, a que tenga sentido ¿sí? El enunciado tiene que ver más con la comunicación, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, un enunciado digo, no me moleste, digamos, no, espere otro, alto ahí, ¿sí? Digamos, ese es un enunciado, ¿sí? Digamos, en una situación con una persona, yo digo, alto ahí, ¿sí? Ahí dije un enunciado, entonces tiene un efecto de comunicación, tiene una finalidad comunicativa y tiene cosas, ¿listo? Entonces, el enunciado, aquí, bueno, esta parte es un poquito compleja, pero voy a tratar de explicarlo lo más claro posible. El enunciado generalmente es una unidad con la que, o sea, es como el producto que yo tengo de algo, de comunicación. Y la enunciación es la producción de ese enunciado. Es la elaboración, las herramientas de elaboración de ese enunciado. Entonces, el enunciado corresponde al texto, digamos, y la enunciación corresponde al discurso. Entonces, el acto de enunciación, la forma en que yo construyo un enunciado, es lo que se refiere al discurso. ¿Listo? Digamos que, por ejemplo, si lo comparamos con un equipo de fútbol, entonces, digamos que el enunciado sería como hace un gol. Y la enunciación es la forma en la que suele jugar y en la que suele armar estratégicamente su forma de jugar, por poner un ejemplo. ¿Sí? Entonces, enunciación es más hacia el modo y el enunciado más hacia el producto. ¿Listo? Hasta, ¿sí entendieron esa diferenciación o no? José, ¿entendiste? Sí, profe. Listo. ¿Y qué sería el texto? El texto, entonces digamos que el texto por lo general, el texto puede estar formado de un enunciado, pero entonces el texto es como una totalidad coherente, que por lo general se forma a partir de la unión de enunciados. ¿Listo? Y el discurso, por lo general, también se entiende en un sentido ya más amplio, digamos, cuando ya son más extensos, el discurso sería una relación de textos, ¿sí? ¿Mm? Porque digamos que el discurso tiene como una noción más dinámica, por decirlo de alguna manera. Entonces, digamos que el texto tiene que ver más con el significado puntual, pero en el discurso sí entiendo más la noción de contexto que permite la construcción de esa enunciación. ¿Sí me hago entender? Entonces uno pues como entonces digamos que, pero la diferenciación así más puntual sería la enunciación haría parte del proceso y el enunciado y el texto serían más parte del producto. ¿Listo? Listo muchachos, preguntas, dudas, inquietudes de la clase de hoy. Profe, Sí, dime. es que mi audio no servía, pero es que yo no entendí más o menos. ¿Qué no entendiste? Este último pedazo, el anterior, La enunciado bien en la enunciación. la enunciación, el enunciado y el texto. Bueno, pues vamos a primero diferenciar enunciado y enunciación. ¿Listo? El enunciado
es como esa forma en la que yo o sea, digamos, yo he emitido un mensaje y ese mensaje tiene un significado que me permite comunicar algo. ¿Listo? Entonces, ese es el enunciado. Lo que salió, digamos, lo que resultó. ¿Sí? La enunciación es como ese acto en el cual yo estoy produciendo ese enunciado. ¿Sí? De lo que me valgo para producirlo, de las estrategias que elaboro para construir ese enunciado. ¿Sí? ¿Mm? Entonces, digamos que el enunciado es como eso que quedó, digamos, y la enunciación es ese acto, ese momento, ese dinamismo que tiene el hecho de producir los enunciados. ¿Sí? ¿Sí me quedó un poquito más claro o no? Sí, profe. Listo. Y ahora, el texto y discurso. El texto, pues generalmente va a ser esa unidad de significado, algo que está más relacionado con la coherencia. No quiere decir que el discurso sea incoherente, sino que además de la coherencia, digamos que en el discurso analizamos más las motivaciones que las motivaciones que se proponen en ese discurso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, ¿cómo qué ejemplo les pongo? Mm, alguna vez, digamos, por ejemplo, en una noticia, entonces, digamos que no, en un artículo de opinión, entonces, dicen que, digamos que, bueno, a ver qué ejemplo les pongo. Por ejemplo, entonces que dicen, eh, James Rodríguez no ha ganado nada, ¿sí? Digamos, por un ejemplo, que pongan un artículo deportivo que se llama así. Entonces, digamos, oficialmente, pues digamos que uno sabe que él, que sí, que pues digamos que de pronto ha sido suplente en los partidos pero detrás de eso, ¿qué hay? Detrás de eso es como desconocer un poco la carrera de James Rodríguez, lo que uno siente que va detrás. Digamos que el texto sería ese titular que tiene un sentido particular y la enunciación es como el tipo de intenciones que se esconde detrás de lo que estoy diciendo. Digamos que en el acto de enunciación yo estoy mirando más eso. ¿Mm? Digamos que el enunciado es más el qué y la enunciación más el cómo. ¿Listo? Sí, profe. Listo. Listo, muchachos. Vamos a dejar por hoy con esto. Y pues nos vemos el miércoles. ¿Listo? ¿Me faltó alguien? No. No fueron más, ¿cierto? Entonces...